Hola, mi grupo está conformado por Camilo Gallego, Juan Esteban Aguilar y mi persona Diana León. En esta exposición les vamos a presentar diferentes temas de matemáticas en los cuales veremos algunos como el valor absoluto, funciones con valor absoluto, ecuaciones con valor absoluto e inecuaciones. También veremos funciones y sus diferentes subtemas. Abstract. In summary, my group and I investigate on the topics absolute value, inequalities, and equation with absolute value, function with absolute value, polynomial function, conic, parabola, compound, inverse, dashed, rational, irrational. In the following presentation, they will go to find with the exposition of the topics, with examples and applications of this in everyday life. You will also find graphics. We hope that the presentation will help you to understand a little better about the topics of mathematics and their applications. Iniciaremos con el tema del valor absoluto. El valor absoluto de un número es su distancia desde cero en la recta numérica. Para dar ejemplo a una ecuación con el valor absoluto, escogí esta ecuación. Bueno, en la ecuación notamos que la variable de x la tenemos dentro del valor absoluto y también afuera en el lado derecho. El primer paso para dar solución a la ecuación es verificar que al lado izquierdo del igual solo tengamos el valor absoluto. Al lado derecho podemos tener el número y la variable de x, que en este caso sería 5x. Para el caso 1, escribimos tal cual está la ecuación, y en el caso 2 escribimos esta expresión igual, pero esta pues debe llevar, esta expresión la encerramos en paréntesis porque debe llevar un signo negativo. Ahora vamos a despejar la variable x en el caso 1. Primero debemos buscar la variable de izquierda a derecha, entonces tenemos primero el 3x y a este lado tenemos el 5x, entonces este 5x pasa a este lado con el signo de menos y queda el igual con el 13, y este 7 lo pasamos con el signo menos acá. 3x menos 5x nos da menos 2x igual a 6 por la resta del 13 menos 7. Luego colocamos x y esto es igual a 6 sobre menos 2, y aquí la respuesta nos daría x menos 3. Para el caso 2 haríamos lo mismo, solo que este menos nos cambiaría los signos de todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces escribimos 3x más 7 es igual a menos por más da menos, entonces menos 5x, menos por más da menos, menos 13. Luego buscamos la variable de x, que nos da 3x menos más 5x, porque aquí está restando, entonces pasa con signo de suma, y daría igual a menos 13 menos 7, porque aquí el 7 está sumando, entonces pasa a restar. Esta suma aquí nos da 8x y menos 13 menos 7 nos da menos 20. Entonces x nos daría igual a menos 20 sobre 8, porque aquí pasa a dividir, y simplificando esto nos da x menos 5 medios. Una de las aplicaciones más comunes con el valor absoluto es para medir la distancia de un punto a otro. Esto solo se hace si la dirección no es importante. Otra aplicación importante es con la transferencia de dinero. Un ejemplo sería: si alguien me debe dinero, eso aparecería en mi hoja de cálculo como un número positivo, pero si yo le debo dinero a alguien, pues eso aparecería como un número negativo. A la final, sin importar quién le deba a quién, cuando esa deuda es pagada, la cantidad de dinero que se movió siempre es positiva. Para el ejemplo de la inecuación con valor absoluto, tenemos esta inecuación y se resuelve básicamente igual que la anterior ecuación.
Primero copiamos lo mismo, pero sin el valor absoluto. Entonces nos queda 3x menos 1 mayor o igual que 5 por 4, ya que este 4 pasa a multiplicar a este lado. Abajito tenemos 3x igual, mayor o igual, 5 por 4, 20, y este 1 pasa a sumar acá. Ya luego este 3 pasa a dividir, entonces tendríamos x mayor o igual que 21 sobre 3, que pasa, pues que pasa a dividir. Y por último, pues la respuesta sería 7. Continuando con el tema de las funciones, por lo tanto, dado un conjunto A y un conjunto B, una función es la asociación que se produce cuando a cada elemento del conjunto A, que se le dice dominio también, se le asigna un único elemento del conjunto B. Por ejemplo, hay un concurso de talentos donde el jurado está conformado por 9 personas. Las reglas dicen que el jurado tiene que elegir un integrante, o sea, un ganador, sin que exista la posibilidad de que el jurado vote en blanco o escoja a más de uno. Ya después de que el jurado votó, significa que hay pues eligieron a 2 finalistas. Con todos estos datos podemos afirmar que existe una función que podemos llamar elección, la cual asigna a cada miembro del jurado el finalista que seleccione. El conjunto inicial o dominio de este modo está formado por 9 elementos, que son los jueces, mientras que el conjunto final o dominio presenta los elementos que en este caso serían los especialistas por los que están votando para el ganador. Y la función elección hace que cada uno de los 9 jueces elija solo un participante del otro lado como ganador. Listo, en este caso vamos a hallar el dominio y la función de esta gráfica. Decimos que el dominio es el eje de las X y el rango es el eje de las Y. Entonces, en el dominio, en la parte, la gráfica comienza cerrada desde -3, entonces acá en dominio, cerrada desde -3, y podemos ver que avanza hasta 3 abierto, porque aquí está abierto. Entonces 3 abierto. Y el rango, en el eje de las Y, podemos ver que la gráfica comienza en -3. Entonces, es decir, cerrado porque podemos ver que toca el -3. Entonces, rango desde -3. Y sube, podemos ver que aquí termina una parte, pero la gráfica sigue subiendo. Entonces sube, 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 sube. Y va hasta 4. Hasta 4. Y le podemos hacer estos para basarnos en cómo va la gráfica. Aquí pues ya lo tiene. Y así queda la función, dominio y rango. Otro ejemplo de función son las cuadráticas o parabólica. Es una función polinómica de segundo grado, es decir, tiene la forma siendo a diferente de 0. Esta forma de escribir la función se denomina forma general. Entre algunos ejemplos de funciones tenemos las de tipo cónica. Cada una de las cónicas se genera gracias a la intersección de un plano con un cono. De acuerdo al ángulo y el lugar de la intersección es posible obtener círculos, hipérbolas, elipses o parábolas. A continuación vamos a dar un ejemplo sobre la parábola. ¿Qué es la parábola? La parábola es este dibujo que vemos aquí y tiene 2 puntos claves, que es la directriz y el foco, los cuales deben estar a la misma distancia uno de otro. ¿Qué quiere decir esto? Que por decir todos los puntos, supongamos aquí hay 4 cuadritos del foco hacia la directriz, entonces tiene que haber los mismos hacia un lado. Entonces, por ejemplo, acá la D significa directriz, la F foco, la L es un lado de la recta, y la V es, que sería en este caso, es el vértice.
Listo, entonces, por ejemplo, desde el foco podemos tomar otro ejemplo. Aquí siempre hay dos puntos muy importantes. Vamos a decirle, por ejemplo, M, no tiene importancia, M y N, los cuales siempre deben estar en línea recta y siempre deben atravesar el foco. Otro ejemplo es que, por ejemplo, si cogemos desde acá y trazamos una línea hasta un punto, la distancia que hay del foco a este punto tiene que ser la misma que hay de este punto hasta la directriz. Eso es lo que caracteriza una parábola. Las cónicas están muy presentes en nuestro día a día. Las podemos encontrar ¿dónde? En las antenas parabólicas, en la forma hiperbólica de muchas chimeneas de evaporación de centrales nucleares y térmicas, en la forma circular de los DVDs, en los telescopios que usan las propiedades reflectantes de las parábolas, y muchas más son las aplicaciones en que las podemos encontrar. Parábola en la vida cotidiana la podemos encontrar en muchas partes, como por ejemplo una antena satelital que las ponen en la casa, ya tiene forma de parábola y cumple su función. La podemos encontrar en deportes como el béisbol, que ellos tiran su bola, esta cumple una función de parábola. En deportes como por ejemplo tiro con jabalina, que también hace una parábola, la podemos encontrar con los satélites, en los chorros de agua, y también en la estructura de los puentes colgantes se ve mucho esta función de parábola. Esos son algunos usos que podemos encontrar diariamente en la vida. Entre las funciones tenemos también la función polinómica, la cual es una relación que para cada valor de la entrada proporciona un valor que se calcula con un polinomio. Las funciones se pueden dividir entre racionales e irracionales. En la función racional está definida como el cociente de polinomios en los cuales el denominador tiene un grado de por lo menos 1. Aquí tenemos un ejemplo de una función racional. En este caso tenemos f de x igual a 3 dividido x menos 4. Aquí tenemos una gráfica. Entonces, en el caso de que x valga 2, vamos a mirar cuánto vale y. Entonces, 3 dividido, aquí reemplazamos la x por el 2 menos 4. Cerramos. 3, 2 menos 4 nos da menos 2. Y 3 dividido menos 2 nos da menos 1.5. Entonces, decimos que cuando x vale 2, y así vamos hallando los valores de la gráfica, cuando x vale 2, y vale 1.5, entonces menos 1.5, entonces miramos, cuando x vale 2, y vale menos 1.5, por aquí más o menos, 1.5. Agreguémosle otro valor, f de x. Pongámosle que x valga 5. Entonces, reemplazamos. Aquí es x dividido 5 menos 4. Esto es 5, 3, 5 menos 4 da 1. 3 dividido 1 da 3. Entonces, cuando x vale 5, y vale 3. Vamos a ubicarlo aquí en la gráfica. Aproximadamente 5 nos daría por acá. Y 3 nos daría por aquí. Aquí está. Y ahí están los puntos de la función racional. Las ecuaciones racionales las podemos encontrar en la vida cotidiana para calcular velocidades o distancias, calcular el ritmo de trabajo de personas o máquinas, y podemos resolver además problemas de mezclas. Las funciones racionales incluso tienen aplicaciones en la medicina y en la economía. Las funciones irracionales son aquellas cuya expresión matemática f de x presenta un radical, donde g de x es una función polinómica o una función racional. Tenemos la función parte entera, la cual se puede definir como una función definida a trozos,
con infinitos tramos en los que la función es constante. Lo siguiente que estamos viendo es la función parte entera. Cuando la función es x, entonces es igual entre corchetes a x, o f entre paréntesis x es igual a entre corchetes a x, que asigna a cada elemento x del dominio el mayor entero, que lo vamos a llamar n, por el cual n es menor o igual a x. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos n valores para este número que son menores que él o igual, como por ejemplo podemos ver el menos 3, el 2 y hasta el 4. Acá nos están pidiendo el número. Acá lo que nos están pidiendo que cuál es el mayor entero que sea igual a x. Listo. Entonces el mayor entero es este, que es igual a 4. Es exactamente el mismo número. ¿Qué pasa acá cuando es f de x, que la x vale 2,7? Pues acá lo que hacemos es, no lo redondeamos, que si lo redondeáramos quedaría en 3. Lo que hacemos es dejarlo como está, tal cual. 2,7 no se deja, se deja el número entero, que es 2. Acá en la... Listo, lo que hacemos acá en 6/5 es volverlo un decimal. Entonces dividimos 6 sobre 5, queda 1.2. Y ese punto 2 no lo redondeamos al 2 ni nada, porque tampoco se puede redondear. Entonces lo dejamos en 1 porque es el entero. Acá en el número negativo la cuestión cambia. ¿Por qué? Porque digamos que acá tenemos que ubicarlo en la recta. Listo. Acá está el menos 5 y el menos 6. Acá menos 5 tercios, menos 5,3 nos estaría dando por acá. Entonces, ¿qué es peor? Este número no podemos dejarlo en 5 porque se estaría redondeando. Se tiene que dejar en el entero. ¿Y cuál es el entero de los negativos? Cuando el negativo es mayor, significa que es más alejado del cero. Entonces acá ponemos el menos 6. No sé si me expliqué muy bien ahí, pero digámoslo de otra manera. Entonces la manera, para que me entienda más fácil, es que me están pidiendo que lleve al entero menor acá. Entonces acá nos estaremos confundiendo porque menos 6 no es menor que menos 5. Menos 6 es más bajito. Entonces esa es la razón. Entonces cuando lo clasificamos, esto nos debería quedar como en escalerita, porque ejemplo acá va el 4 y el 4, mírenlo acá quedaría. Entonces nosotros lo tenemos que ir llevando como en escalerita. Cuando el número aumenta, si no me equivoco, esta escalera se abre más, se expande. Digamos que esto va así, 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 así con los... Pues, estos no son los valores para ubicarlo, ¿ok? Entonces digamos que nos dieron otros valores, entonces esto se va abriendo más, o puede cambiar de lado, pero siempre van a intentar ir como tipo escalerita. También la función inversa. En sí es una función que invierte otra función. Acá lo que estamos viendo es la función inversa. Entonces acá nos están dando una función que f de x es igual a 2x más 4. ¿Qué hacemos? Cambiamos que x sea y. Entonces esto es igual a lo mismo y despejamos la función, que nos daría esto. El 4 está sumando, pasa restando. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Esto es igual a y. Esta es nuestra función original y esta es la inversa. Cuando la vamos a graficar, esta tiene una particularidad. ¿Cuál es? Que cuando la estemos graficando, la función original y su inversa va a ser como un espejo. Así quedaría nuestra gráfica. Se intersectan en este pedazo y acá daría menos 2. Acá está. Y el otro valor, que es un medio, que x sobre 2 es igual que decir un medio. Entonces acá vemos donde se intersectan y así quedaría. La función a trozos son aquellas que tienen distintas expresiones o fórmulas dependiendo del intervalo
o trozo en el que se encuentra la variable independiente que esa es x. Continuamos con la función compuesta, la cual está formada por la composición o aplicación sucesiva de otras dos funciones. Para finalizar, como conclusiones podemos sacar que los temas matemáticos como funciones, ecuaciones e inecuaciones son importantes para el desarrollo o manejo de una empresa. También podemos entender que las funciones nos sirven para determinar las relaciones existentes entre distintas magnitudes y que las ecuaciones e inecuaciones nos ayudan a plantear problemas que son necesarios traducir a números para darle una mejor solución.